SER Podcast. Y la noticia ahora mismo es deportiva. Las noticias en realidad son la cara y la cruz, porque Rafa Nadal está jugándose en este momento el pase a la semifinal de Roland Garros con el número 1 del mundo, con Novak Djokovic. Va ganando Nadal, acaba de ganar el primer set muy cómodamente, además frente a la derrota de Carlos Alcaraz esta tarde, que ha sido incapaz de ganar a Zverev y está fuera del torneo. Hola Aymar, soñábamos con una semifinal española y de momento no va a ser posible porque Alcaraz ha perdido contra el número 3 del mundo, contra Zverev. Los dos primeros sets 6-4, 6-4 para el alemán, muy fáciles. Y luego Alcaraz se ha querido meter en el partido, pero ya ha llegado algo tarde. En el último set ha ganado en el tiebreak el alemán, en el cuarto set. Así que dice adiós Alcaraz a Roland Garros. Y ahora, como decía, 6-2 ha ganado Rafa el primer set a Djokovic. Demasiado bien ha empezado Rafa Nadal, demasiado fácil. Pero no sé cómo ha empezado el segundo. Está Pedro Fullana en la Philippe Chatrier, en París. Hola, Pedro. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues al mismo nivel que el primer set, porque ahora mismo tenía bola de break Rafael Nadal en el primer servicio del segundo set de Novak Djokovic. La ha desperdiciado, la ha salvado el serbio, por tanto otra vez vuelve la igualdad en el marcador, pero un Rafael Nadal que está ofreciendo su mejor versión en pista ahora mismo. 41 Grand Slams, 178 títulos, los dos jugadores con la leyenda más importante a nivel de duelos, 59 capítulos de este Nadal-Djokovic, 30 victorias de Djokovic, 28 de Nadal. Hoy de momento, primer set se lo lleva Nadal, en juego ya el segundo. Ya aseguramos que va a empezar el larguero y seguirá el partido. Y veremos a ver si acaba el larguero y sigue el partido. Lo escuchamos en directo esta noche contigo. Hasta luego, Manu. Adiós. Noche de análisis en Hora 25 con Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Felicidades por el programa de ayer. Muchísimas Lo gracias. pasamos estupendamente. Fue un programón y tú eres un crack. Gracias, Palomera. Gracias por acompañarnos allí en el Teatro Coliseum de Madrid. Con Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, que estuvo también anoche en el teatro. Elisa, también. Muy buenas. Buenas noches y enhorabuena. Y no se lo perdió tampoco el escritor Daniel Bernabé. Bernabé, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenos días. ¿Disfrutasteis? Muchísimo. Fue maravilloso. ¿Esas ojeras de dónde salen? De la alegría. Son ojeras de alegría. El día en 2 minutos. Marina Fernández. El día en que los 27 han aprobado tras semanas de negociaciones un embargo parcial al petróleo ruso. 90% of Russian oil by the end of the year. Al 90% de las importaciones antes de que termine el año, ha explicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, un acuerdo difícil que aleja de momento un posible embargo al gas, cuando Rusia se lo va a cortar también a Dinamarca. Ya son 5 los países sin suministro. En Ucrania, la Fiscalía ha identificado a 600 rusos responsables presuntamente de crímenes de guerra y ha procesado 80 el día después del plantón de los miembros de Unidas Podemos al 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. En cuanto conozcamos las agendas de aquí en adelante, se las comunicaremos como hacemos todos los días. Ni la vicepresidenta ni el ministro Garzón han querido confirmar si van a estar en la cumbre de la OTAN que acoge España a finales de junio. El presidente Sánchez, yo respeto las posturas testimoniales, le ha restado así importancia en un martes en el que el gobierno ha confirmado como violencia machista los asesinatos de 3 mujeres desde el viernes 18 en lo que va de año. Una chica de 30 ha sido asesinada además en Zaragoza y todas las hipótesis, según la delegada del gobierno allí, siguen abiertas. Tenemos que determinar qué clase de feminicidio es. El detenido, su vecino, estaba en busca y captura por no volver tras un permiso a la cárcel en la que cumple condena por asesinar en 2001 a otra mujer que se negó a tener relaciones con él. A menos de 3 días para que empiece la campaña en Andalucía, el PP no descarta una repetición electoral si Vox aprieta demasiado. A mí nadie en Madrid me va a decir ni con quién pacto, ni qué decisiones tengo que tomar para Andalucía, ni qué decisiones. Nadie. No me dejan otra salida si nadie me apoya y habrá otro proceso electoral. La respuesta del presidente Juan Manuel Moreno al aviso de la ultraderecha de que no lo va a apoyar si no entra en el gobierno. El día en que terminaba el plazo para que la Generalitat cumpliera la sentencia del 25% de clases en castellano, que el Govern dice que ahora es imposible aplicar por la nueva normativa que aprobó ayer. Un proyecto lingüístico que dé respuesta a la garantía del aprendizaje en plenas competencias orales y escritas, tanto en castellano como en catalán. El conseller Cambray ha explicado ese proyecto lingüístico. La derecha va a recurrir al Constitucional. Vox pide incluso que se aplique un 155 en Cataluña. Y por terminar con una buena noticia, una tecnología desarrollada en la Universidad de Zúrich multiplica por 6 el tiempo que se puede conservar un hígado fuera del cuerpo para un trasplante, de solo 12 horas a 3 días. El paciente que lo ha probado lleva ya 1 año trasplantado sin ningún problema de salud. Marina, gracias. Hasta luego. Y en la contra de Hora 25... I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand.
Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Hemos estado hoy, tú y yo, en Valencia, en la entrega de los premios Ortega y Gasset que concede el diario El País, premios al mejor periodismo. Vamos a analizarlo esta noche, vamos a escuchar los discursos de algunos de los premiados, pero había dos premiados, Javois, que no han podido estar hoy ahí. Son Roberto Fraile y David Beriain. Los mataron en Burkina Faso cuando hacían periodismo. Sí, he visto además, sin saberlo, una escena impactante. Se exhibió un vídeo bastante impresionante, un vídeo emocionante con testimonios de las personas que los querían sobre Roberto Fraile y David Beriain, con sus imágenes, por supuesto, en muchísimas coberturas. Ellos recibieron el premio a título póstumo por esa carrera y era difícil, tú estabas allí, ver las imágenes de dos personas tan vivas, recorriendo los lugares más oscuros del planeta, tan vivos habiéndolas muerto. Dos filas delante de mí, yo no lo sabía, tenía las familias de ellos. En fin, hoy leí que la policía holandesa buscaba al asesino de un crío, haciendo resucitar a ese crío mediante la tecnología de la deepfake, el chico moviéndose supuestamente vivo gracias a una tecnología moderna y pidiendo que se encontrase a sus asesinos. Bueno, esos muertos que vimos nosotros grabados en vida son Beriain y Fraile, representantes del mejor periodismo español, que no concibe el mejor, la falsedad para conmover o para buscar el bien común, que no conciben otra cosa que la verdad, la que se huele y se toca, la que eran ellos, y precisamente la que se quiso homenajear hoy y se homenajeó entregándoles los premios Ortega y Gasset en Valencia. Un beso a Daniel, el hijo de Roberto Fraile, que estaba allí, que ha recogido el Ortega y Gasset de su padre, y también a Lidia, la madre de Daniel, que nos ha contado que nos escucha cada noche. Un abrazo enorme para toda la familia. Javois, un beso, adiós. Un bico, gracias, chao. Just let them go. Hora 25. Aymar Bretos. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias. Y por tanto, evidentemente, nos abrimos a que se pueda prorrogar ese Real Decreto Ley más allá del 30 de junio. Así ha confirmado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que están estudiando la posibilidad de prorrogar, alargar en el tiempo las medidas económicas que se aprobaron hace ya 3 meses para paliar los efectos de la guerra. Un decreto que incluye, entre otros, el descuento de 20 céntimos por litro que echamos de gasolina o diésel al coche. Lo que no ha confirmado Sánchez es si se va a prorrogar el decreto entero, todas las medidas o solo algunas medidas. Y os planteo aquí, hay que prorrogar, hay que alargar en el tiempo ese descuento de 20 céntimos litro, descuento que es lineal, es igual para todos los conductores, cobren lo que cobren. Le preguntábamos el otro día a la ministra de Hacienda, en Hora 25, cuánto dinero público está costando esa medida, y dijo que casi 2.000 millones de euros en 3 meses. ¿Hay que prorrogar o no ese descuento, el de 20 céntimos litro en gasolina a diésel? Elisa. Empiezo yo. Pues me pillas un poco porque la verdad es que no es un tema que conozca mucho. A mí me da la sensación de que el problema efectivamente es que sea lineal, pero tampoco sé si no es lineal cómo se hace, ¿no? Porque la ventaja de esto es que es muy facilito de gestionar y como hemos visto cuando tienes que hacer otro tipo de gestiones como cruzar datos con ingresos, declaraciones de renta, no es que precisamente eso sea muy fácil, ¿no? Entonces tengo la impresión de que esto es una medida que es fácil porque al final las gasolineras lo pueden gestionar y llega directamente al bolsillo de todos los contribuyentes, independientemente de que sean transportistas o de que sean personas con más ingresos o menos. Con lo cual probablemente tiene sentido que sea así. Palomera, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que de todas las medidas que se incluyeron dentro de ese decreto, esta es la más controvertida. Entre otras cosas porque el ciudadano no ha percibido apenas ese descuento de los 20 céntimos por litro, no porque el descuento no sea considerable y se note en la rebaja total cada vez que repostamos, sino porque las gasolineras se han empeñado en dejar sin efecto, con una subida de los precios, ese descuento del gobierno. A mí me parece que antes de prorrogar esta decisión o esta medida que incluía el decreto, otras me parece que son inevitables la prórroga en la medida en que la inflación sigue demasiado alta y las ayudas siguen siendo necesarias, pero esta concretamente creo que antes de prorrogarla el gobierno debería de hablar con el sector de las gasolineras que se ha pasado por el forro de la chaqueta la decisión del gobierno, y lo que hace es complicarnos a los consumidores cada día el tener que llenar el
depósito de gasolina. Yo sinceramente creo que ahí hace falta una inspección que entre a saco en todas las gasolineras que están subiendo los precios de forma indiscriminada e injustificadamente. Que son todas, básicamente. Es uno de estos problemas... Bueno, unas más que otras, ¿eh? Pero en general todas. Sí, eso es uno de los problemas frontera en los que estamos, en los que está el gobierno. Es decir, problemas relacionados con la subida de precios, con la inflación, y que, bueno, llegamos a un punto donde las políticas socioliberales tienen una serie de límites. Es decir, aquí estamos hablando de que contra la subida de precios, contra el encarecimiento, lo que se opta es por bonificar, dar dinero bien a los sectores empresariales, bien con rebajas, bonos en otros aspectos como la electricidad, ¿no? Esto nos encontramos que tiene unos límites, fundamentalmente porque hoy apareció un estudio que aludía que la gran parte de la inflación que estamos soportando tiene sobre todo que ver con los beneficios empresariales. Es decir, en una espiral alcista donde no son tanto, ni mucho menos los sueldos, ni habiendo un problema estructural de materias primas, de cadenas de suministros, lo que ya sabemos, lo que está ocurriendo es que las empresas están elevando sus beneficios, y cuando incluso esas materias primas bajan, esas tasas de precio permanecen. Y aquí tenemos un problema, porque las políticas socioliberales a esto se pueden enfrentar de esta manera, pero estamos viendo que no está resultando útil. Por otro lado, estamos viendo que tasar los precios, como está pasando con el tema del gas, aún está paralizado dentro de la UE, está resultando enormemente complicado, un laberinto, puesto que la UE no quiere este tipo de medidas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Desde mi punto de vista, ampliar el campo de la política y empezar a tasar beneficios, empezar a atreverse duramente a entrar de manera frontal en esta situación. Porque si no, lo que tiene al final es un descontento directo con sus votantes potenciales, que son los que sufren debido a que tienen las rentas más bajas y debido a que no pueden sortear esta subida inflacionaria con herramientas bancarias como la gente que tiene más dinero, esta serie de problemas que afectan a la vida cotidiana. Aquí es donde se pierden las elecciones, pero aquí es sobre todo donde se podría demostrar que la vuelta a políticas socialdemócratas intervencionistas duras es lo que nos hace falta. ¿Puedo comentar una cosa que esto decíais? Yo creo que hay un tema que aquí es un poco lo que decía Esther. Aquí también hay temas de sectores monopolísticos y de falta de competencia. Porque esto de las gasolineras, claro, tiene que ver con que tú no te puedes ir a otra gasolinera porque todas prácticamente te hacen el mismo precio. Y estos sí que son políticas públicas que se deben cuidar. Es decir, los temas de competencia, y tienen mucho que ver también con el sector de la energía, son muy importantes. Entonces, antes de tasar precios o de intervenir, que funcione el mercado razonablemente, que cuando no hay competencia no funciona, y esto inmediatamente se traduce. Ya tenemos la competencia, o sea, cada vez que... pero tenemos poca en estos sectores. Claro, cada vez que pasa algo así recurrimos a que tiene que haber más competencia. Si la competencia ya está. A lo mejor si tuviéramos un servicio... No muchos, claro. Planteémoslo de la siguiente forma. Si tuviéramos un servicio público de gasolineras como tenemos antes, ¿esto ocurriría? Pues subirían todas a la vez. No, subirían todas a la vez, porque fijas el precio y todas te las suben a la vez. Subirían en relación a lo que es el encarecimiento de la materia prima. En este caso, el encarecimiento de la energía. Lo que no puede ser es que al final suban de una forma lineal en un asunto que, déjame que te lo diga, creo que desde que las eléctricas creo que las eléctricas han lanzado un pulso a este gobierno desde hace unos meses. Creo que hay, efectivamente, como decía, problemas estructurales, pero creo... Desde hace décadas. Desde hace años. Claro, pero fundamentalmente en estos últimos... Y no a este gobierno, a todos. O sea, si vamos a eso... Pero fundamentalmente lo que quiero decir con esto es que cuando tenemos inflación, creo que detrás de la inflación algunas veces hay un problema de inflación ideológica. Es decir, de que las grandes empresas de este país tienen la sartén por el mango en lo que es el control político de los precios. Y aquí de lo que estamos hablando es que es un resorte enormemente poderoso y que muchas veces ponen encima de la mesa esa capacidad que afecta directamente pues a la política del país y a la vida de los ciudadanos. Y esto es algo que nadie parece que se atreva a encarar, ¿no? ¿Cuál va a ser el primero que lo haga? Palomera. Bueno, yo creo que en el asunto que nos ocupa de las gasolineras, si no recuerdo mal, fue el gobierno quien recordó que existe un sistema de supervisión que respecto a los precios en las gasolineras que lo lleva a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y el gobierno advirtió entonces que iba a estar muy atento a posibles prácticas fraudulentas. Yo creo que se han producido desde que se aprobó este decreto y no tengo noticias de que la inspección de la CNMC
haya arrojado ningún resultado a las inspecciones que haya hecho, si es que ha hecho alguna. Si es que ha hecho alguna. Y exacto, si es que ha hecho alguna. ¿Cuál fue? Y por lo tanto creo que hay, por supuesto, hay una responsabilidad del sector de subir de una forma abusiva y desde mi punto de vista fraudulento los precios después de que se aprobara esta bonificación, y hay una dejación de funciones de los reguladores, que en este caso es la CNMC. Si recordáis, antes de que se aprobara la medida hubo un run en el sector, en la patronal de cierre patronal. Se puso encima de la mesa, se dejó caer. Justo además cuando estaba en los últimos coletazos, si no recuerdo mal, el cierre patronal de los camioneros, la huelga, el conflicto aquel, ¿no? Es decir, creo que es que al final lo que hay es un tembleque de piernas también por parte del gobierno de decir, vamos a mandar a los inspectores a precios, ¿no? A ver exactamente qué es lo que levantamos aquí, qué es lo que movemos. Al final es que se nos olvida... Tiene que ser el gobierno el que los hago una mande, pregunta, ¿por qué estáis dando por hecho que no han ido los inspectores? Estamos hablando aquí de dejación de No, funciones, yo no lo sé. No lo sabemos. No lo sé, no tengo constancia de ello, si ha habido un informe al respecto, si hay en cualquier caso, informe que sepamos no ha habido. O se han levantado... Constancia yo por lo menos no o se tengo. ha levantado algún expediente, algunas de las gasolineras que se han dedicado a hacer siempre, esto, ¿no? O sea, si lo hubieran hecho no es una cosa de un día para otro. Efectivo en todo caso no ha sido. El problema es que las gasolineras se negaban a colaborar con la gestión de esta rebaja, ¿no? De la bonificación de los 20 céntimos, porque tenían que comunicar, enviar un formulario a la agencia tributaria para que les fuera bonificada a su vez estos 20 céntimos por litro. Entonces, como consideraban que era demasiado burocrático para ellos y que les iba a afectar en el papeleo, pues decidieron, en vez de hacer ese cierre patronal con el que amenazaron, subirnos el precio a todos los consumidores, lo cual es intolerable, vamos, absolutamente intolerable. Estamos hablando Por lo tanto, sí. yo creo que esta medida debería de ser motivo de reflexión del gobierno antes de prorrogar el decreto en la totalidad de sus términos, ¿no? Estamos hablando, decía, de medidas con afectación directa a nuestro día a día como consumidores, pero hay algo que pocas cosas generan mayor sensación de impotencia como consumidor a uno que la lucha diaria con muchos teléfonos de atención al cliente. No sabes lo que es llamar a un sitio y que te tengan esperando 3 minutos, 4 minutos y no te contestan. Se cortó, volví a llamar y surgió el mismo problema. 15 minutos a espera. A mí me da rabia tener que hacer malabares para poder ponerme en contacto con ellos. Intentamos hacer una reclamación llamándoles por teléfono. En varias ocasiones llamábamos, nos ponían con un compañero, nos ponían en espera 10, 12 minutos, luego nos pasaban con otro compañero, que llamásemos más tarde, volvimos a llamar. Bueno, dentro de unos meses, cuando una persona llame al teléfono de atención al cliente de una empresa para información, para reclamaciones, para postventa, para lo que sea, la empresa tendrá que atender a quien llama como mucho en 3 minutos. Y si no puede, tendrá que poder. Tendrá que contratar más personal o lo que sea, pero tendrá que poder. Es uno de los grandes cambios que incluye la futura ley de atención al cliente, que hoy ha salido ya del Consejo de Ministros y que ahora se tiene que tramitar en el Congreso, y si todo va como debe, en principio para finales de año podría estar ya en vigor. También hay que decirlo, que es que uno sabe cómo entra el anteproyecto en la tramitación parlamentaria, pero no cómo sale. Todo puede cambiar, eso hay que negociarlo, pero en principio esta futura ley obligará también a que, si el cliente lo pide, le tenga que atender una persona, no una máquina, más allá de los primeros segundos en los que te derivan a tal o cual departamento, pero a partir de ahí ya, si uno dice, no, es que yo quiero que me atienda una persona con formación específica, tendrá derecho a que le atienda una persona y no un robot. Si el consumidor lo exige, como digo, será una persona quien tenga que coger esa llamada. Sira Valdés. El anteproyecto de ley de servicios de atención a la clientela tiene cosas positivas, pero no es lo suficientemente ambicioso para quienes han de beneficiarse de ella, los consumidores. Desde Facua apuntan que la fortaleza de la norma aprobada hoy por el Consejo de Ministros reside en claves como el hecho de que se prohíban los cortes de suministro mientras hay una reclamación en trámite, pero consideran que el texto se queda corto. Rubén Sánchez es su secretario general. No trae los avances necesarios para proteger a los consumidores ante abusos por parte de empresas en los momentos que vivimos. En una era tecnológica como la actual, plantear, por ejemplo, un plazo de 15 días para dar una contestación a una reclamación nos parece absolutamente desproporcionado. Un plazo, el de 15 días hábiles,
que también desde OCU tildan de excesivo, aunque dice su portavoz Enrique García, el texto en conjunto va por buen camino. Prolongar la resolución de las reclamaciones hasta 15 días hábiles. El siglo XXI no tiene sentido y se debería acortar. La norma tiene otras cuestiones positivas. Establece una serie de obligaciones para las grandes empresas y esto hace que los consumidores tengan garantía de respuesta. Carencias que llevan a las organizaciones de consumidores a confiar en que el trámite parlamentario introduzca mejoras que garanticen una mayor protección de los clientes. Trámite parlamentario ante el que, por cierto, fuentes del Ministerio se muestran optimistas, por lo que esperan que la ley pueda estar en vigor a finales de este año o a principios del que viene. ¿Cómo suena esto? 3 minutos como máximo de espera y la obligación de que si el cliente lo pide sea una persona y no una máquina quien termine respondiendo a las llamadas. Bernabé. Pues mira, lo primero que yo creo que decir es que Garzón, además de las guerras culturales donde se mete, está haciendo una labor audaz en el Ministerio con algunos temas que afectan, digamos, pues como consumidores que nos tenemos que enfrentar a ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba de teleoperador, hace unos 20 años, para una empresa además de telefonía, ¿no? En el servicio de atención al cliente, teníamos unos ratios de coger llamadas constantes y muy elevados. Es decir, es un problema laboral, no es un problema técnico, es de contratar más gente, es de rentabilidad. Cuando tú estabas trabajando allí, lo que te encontrabas era constantemente con que tenías que mantener una serie de agilidad en lo que es estas llamadas, desviarlas a los departamentos correspondientes. Tenías que levantarte al baño y tenías que tocar un botoncito del ordenador para que el tiempo en que tú ibas estaba registrado y a lo largo del día no te podías pasar de más. Estaba todo... ¿Serio? Sí, totalmente. Yo fíjate que tengo todavía grabado en mi cabeza lo que decía para cuando cogía el teléfono, cuando me entraban las llamadas a los cascos. Tengo grabado eso porque de repetirlo a lo mejor unas, no sé, 500, 1000 veces al día, se te queda grabado y 20 años sería capaz de repetirte no solo lo que decía, sino los procesos que teníamos allí, ¿no? Unos cubículos pequeños donde, bueno, pues tienes una serie de pantallas para que no te puedas comunicar demasiado con tus compañeros y, bueno, pues un sistema de trabajo sin duda alguna muy depurado, muy en cadena, muy estandarizado, pero que sin duda alguna, si tardas mucho, cuando tarda mucho en cogerte el teléfono, que la gente sepa que es simplemente porque no hay suficiente personal contratado, ¿no? Entonces, al final, esto es una cuestión laboral, es de coger a más gente para trabajar allí. Palomera. Bueno, yo soy de esas ciudadanas que se pelea con los contestadores que nos atienden en muchos de los servicios. O sea, es absolutamente desesperante. Estoy muy a favor del proyecto que se ha presentado hoy, pero muy a favor. Efectivamente tiene que ver con la optimización de personal en las diferentes empresas y que provoca además una desesperación y una impotencia en el usuario cuando no una tomadura de pelo general. Y esto ocurre prácticamente con muchas empresas ya, pero sobre todo con los seguros del hogar, con los seguros de los coches e incluso con las citas médicas, ¿no? Cuando uno intenta cerrar una cita médica y al otro lado del teléfono hay un contestador que te va pidiendo que pulses teclas de tu teléfono móvil o que vayas dando datos después de esperar no 3 minutos, y 10, y 15, y 20. Aprovecho para denunciar que algunos de los seguros de los vehículos, que se anuncian además con mucha publicidad en las cadenas de televisión, durante mucho tiempo no solamente ponían contestadores automáticos, sino que en los tiempos de espera los números telefónicos a disposición del usuario eran números que costaban dinero, es decir, que te tenían 30 minutos al teléfono y cuando te llegaba la factura telefónica igual habías pagado 60 euros o 45 euros por una llamada para dar un parte en un vehículo, ¿no? Era una cosa tremenda. Y esto además se ha hecho extensivo en un sector absolutamente estratégico y cada vez más cabreante para los ciudadanos, que son las entidades financieras. Que ya no es que no podamos bajar a nuestra oficina o a nuestra sucursal bancaria a hacer una gestión, nuestros mayores tienen que pelearse con los cajeros automáticos, los horarios de ventanilla al público son reducidos, sino que ahora nos atienden también a través de contestadores automáticos para gestionar nuestro dinero. A mí me parece que esta ley llega bastante tarde, pero desde luego si somos capaces o si el gobierno es capaz de meter en cintura este tipo de prácticas, bienvenidas sean. Elisa. Sí, yo creo que aquí hay un tema muy interesante que es efectivamente el de aparte de
lo cansino que resulta para cualquier ciudadano, es el tema de la brecha, sobre todo para las personas mayores, que sí que veo que ahí es un aspecto muy crítico, porque a ti te puede fastidiar estar hablando con un contestador y dar a las teclas, pero al final lo puedes hacer, pero es que hay gente que no lo puede hacer, ¿no? Y eso sí me parece que es muy relevante, que haya esa posibilidad de que te atienda realmente una persona y no estar dando una tecla o a la arroba tal, que eso es que sencillamente hay gente que no lo puede hacer por edad y por circunstancias. Eso me parece importante. Y luego también otra cosa que digo siempre, y aprovecho, Aimar, para decir que los derechos valen lo mismo que sus garantías. Es decir, todo esto está muy bien, pero esto luego hay que garantizarlo y hacerlo cumplir, ¿no? Y lo que decíamos antes de, sí, hay gente que tiene que supervisar esto. Bueno, pues luego habrá que ver si efectivamente eso ocurre o no ocurre. Yo creo que una ley que dice esto todo el mundo le va a parecer bien, porque efectivamente supone un avance, pero luego hay que ser capaz de que esto se cumpla, porque si no, como siempre, esto genera frustración y a mí me han dicho que esto y luego no pasa, ¿no? Ahí hay algo ideológicamente muy profundo en esto, más de lo que lo parece, ¿no? Eso es lo que podemos denominar el juego del turco. A ver. En el siglo XVII había un autómata que jugaba al ajedrez, vestido de turco. Entonces se sorprendía a la corte de toda Europa porque grandes personalidades se sentaban a jugar con el autómata y siempre les ganaba. Realmente el autómata no jugaba, había un señor escondido dentro, de hecho diferentes señores escondidos dentro del autómata moviendo los mecanismos que accionaban a este autómata para que jugara al ajedrez, grandes maestros ajedrecistas precarios dentro del turco. Esto es lo que ocurre en nuestra sociedad constantemente. Llevamos ya 2 décadas hablando de la digitalización y hay cosas que no mejoran, sino que de hecho están empeorando y están yendo hacia un desastre continuado que nos complica mucho nuestra vida, sobre todo porque estamos viviendo una gran mentira, que es que parece que los trabajadores y la gente no hace falta. Sigue haciendo falta. Detrás de todas estas cosas, detrás de las grandes cadenas de distribución digitales, detrás de los servicios de atención al cliente, detrás de todo esto, que nos dijeron que con la digitalización iba a ser prácticamente todo continuo, rápido, ágil y que no iba a hacer falta personal, es mentira. Sigue haciendo falta mucha gente para mover estos servicios. Lo que ocurre es que con estos servicios lo que se pretende es, en el fondo, reducir plantillas y poder obtener mayores tasas de beneficio, poniendo por delante esos parapetos de contestadores automáticos y servicios digitales para tenerte en espera hasta que tú llegas a quien te atiende, ¿no? Pero al final, de fondo a todo esto, lo que estamos viendo es que deberíamos analizar con profundidad lo que significa la digitalización en nuestra sociedad, que ya se ha convertido en un lugar común que salude todo el rato por parte de políticos, por parte de empresarios, por parte de estos señores que dan conferencias tan inteligentes y tan listos, pero que en la práctica creo que está conduciendo a una mayor precarización de las profesiones de servicios. Hora 25. Aimar Bretos. Ha dicho hoy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, que se prevé que la guerra de Ucrania sea larga. Ha asegurado que seguirá habiendo sanciones contra Rusia mientras haya uno de sus soldados en suelo ucraniano. Aunque más allá de las palabras, lo cierto es que la negociación de las sanciones está siendo cada vez un problema mayor a nivel comunitario. En este 6º paquete, que es el que se negociaba hoy, el que ha prohibido importar el petróleo ruso que llega por barco, esa negociación ha sido durísima, ha puesto en tensión la unidad europea. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Se ha conseguido pactar eso, con algunas excepciones para cada país y demás. Ahora los 27 son prudentes a la hora de lanzarse a decidir por dónde irían las siguientes sanciones, si afectarán o no al gas, que es lo fundamental. Sí, les ha costado tanto llegar hasta este acuerdo con el petróleo que lo que quieren es que se valore el esfuerzo, ¿no? Este 6º paquete de sanciones oficialmente se aprobará mañana. Sabéis que deja fuera a 4 países europeos: Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia y Hungría, gobierno para el que no habrá ningún tipo de límite de tiempo para que pueda mantener el comercio con Rusia, aunque juntos se supone que representan solo el 10% de las importaciones de petróleo, por lo que se confía en que Putin entienda que hay mensaje, es decir, que hay disposición de mantener el pulso y que esto de momento va en serio. Je pense que ce qui a été décidé aujourd'hui, le 6e paquet, est un paquet très fort, qui a encore une fois quelques semaines, personne ne pensait possible. Este 6º paquete es un paquete fuerte, nadie creía que fuera posible hace unas pocas semanas. Está diciendo Macron que advierte que él cree que hay que saber que se pueden tomar decisiones nuevas si fuera necesario y según la situación sobre el terreno en las próximas semanas, aunque esta afirmación francamente está por ver, porque les ha costado tanto y es
tanta la división interna y el impacto económico de lo que están decidiendo, que sabemos que como sea no va a poder hacerse rápido. Bueno, esto es lo que ha salido de esta cumbre, en la que los 27 también han acordado rearmarse frente a la amenaza rusa. Aparece así en las conclusiones del cónclave, una cumbre en la que los socios han dado el visto bueno a compras conjuntas de armas, como la que se hizo con las vacunas, pues con armas. El objetivo es reponer el material. Claro, se ha enviado a Ucrania material viejo, antiguo, y ahora hay que comprar nuevo. Y eso se va a hacer de forma conjunta, Griselda. Sí, esta es la intención. Conclusión sobre este tema no hay, es una declaración de intenciones, ¿no? Pero se ve muy claro que hay un problema a nivel de defensa europea y que hay que intentar resolverlo, y se propone empezar por este sistema, es decir, hay que hacer compras nuevas, vamos a hacerlas de forma coordinada. La gran cuestión está en saber si el organismo de coordinación, como con las vacunas, debe ser la Comisión Europea. De momento se pide que se haga una propuesta, que se presente algún tipo de estudio sobre este tema. En eso están, saben que quieren ir rápidos y saben que es imprescindible que lo hagan, especialmente tras confirmar pues que Finlandia y Suecia han pedido el ingreso en la Alianza Atlántica y que están allí en la puerta de espera porque Turquía los mantiene bloqueados. Claro, y la idea, Griselda, sería que la Comisión o el organismo que finalmente se determine que tiene que hacerlo compre, haga una compra centralizada de armas, o que vaya diciendo, vamos a ver, ¿qué necesitamos como socios europeos? Francia, pues tú compra esto. España, tú compra esto. Es un paso más allá el que estás proponiendo. Lo que se pretende es que, digamos, la defensa europea tenga material integrado, esto es lo primero, y segundo, que se pueda presentar como un gran pool de producción industrial, primer tema, y segundo, como un gran pool, como un gran grupo de comprador único, por decir así, ¿no? Es decir, vamos a acumular lo que cada uno quiere comprar. Sería un poco la idea, ¿no? Y además hacerlo de forma voluntaria. Pero si se llegara a hacer eso sería ya un paso importantísimo y muy nuevo. En cualquier caso, por lo que te escucho, Gris, esto está todavía un poco verde, ¿no? Está un poco verde porque en estos temas hay completamente opciones nacionales y están completamente, es un tema de subsidiariedad nacional, ¿no? La Unión no tiene competencias en defensa como tales y es un tema sagrado. Quien tiene industria militar la tiene, quien no la tiene, no la tiene. Los países que la tienen son países potentes. Crear una gran industria europea es uno de los objetivos que está en las mentes, pero es un objetivo al que hay que llegar paso a paso, y sobre todo en el momento en el que se intente avanzar por ahí muy en serio habrá que también ver bajo qué control democrático, ¿no? Bajo qué control de parlamentos, claro. y cómo se hace todo esto. Entonces están aquí intentando empezar y siendo conscientes de que hay un problema a nivel europeo, que esta es una gran carencia, es una carencia histórica que se lleva arrastrando muchísimo tiempo y que esta vez parece encaminada, pero estamos muy al principio de todo este proyecto. Ahora mismo, Griselda, ¿qué países son los que más no sé si se resisten o sí, más resistencia están oponiendo a esta centralización, digamos, de la logística armamentística? Bueno, es curioso porque hasta ahora este tema era un tema siempre que dividía este y oeste. No sé si recordaréis la época de la guerra de Irak y el gobierno de Aznar cuando intentó, en apoyo de Bush, crear un frente antifranco-alemán, ¿no? Y eso pasó por intentar ir a la guerra con Estados Unidos a pesar de que a nivel europeo se estaba completamente en contra y que esa posición completamente contraria la expresaban los gobiernos de Alemania y de Francia. Desde entonces esta división se ha mantenido a nivel europeo. Los gobiernos del este le temen a que el proyecto europeo pase por darle un carpetazo o un mini portazo a la importancia de los Estados Unidos, y detrás de este pulso el este ha sido siempre muy reacio. Esto es lo que está cambiando, porque a pesar de que todo pivote a nivel de defensa alrededor de la Alianza Atlántica, se ve y se nota la necesidad de reforzar la posición de Europa. Griselda, gracias, buenas noches. Muy buenas noches hasta ahora. Ahora que estamos hablando de armas, 3 organizaciones pro derechos humanos, entre ellas está Amnistía Internacional, le han pedido por carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que investigue si se han usado armas españolas en bombardeos durante la guerra de Yemen. Estas organizaciones lo que dicen es que tienen documentado que armas fabricadas por una empresa española y enviadas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos
con autorización, dicen, del gobierno de España, están vinculadas esas armas con presuntos crímenes de guerra cometidos en Yemen desde el inicio del conflicto, incluidos, y esto lo dicen literal, ataques a hospitales, escuelas y contra la población civil. Eso dice el informe. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Esteban, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De qué armas estamos hablando? ¿Cuál es esa empresa? ¿Qué documentación tenéis? ¿Qué le pedís a la fiscal general del Estado? Bueno, concretamente, digamos, lo que en este caso hemos recopilado información muy detallada, porque hemos hecho un informe que hemos remitido tanto a la fiscal Dolores Delgado como también a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es con la empresa Airbus, el gobierno español y esta empresa, más otras empresas europeas, están fabricando lo que se llama el Eurofighter, que es un avión de combate. Este Eurofighter, desde el año 2015 es parte mayoritaria de la flota de combate de Arabia Saudí, y una parte de estos componentes que este avión utiliza en bombardear población civil se están fabricando en España. Por lo tanto, de alguna manera pensamos que España y otros países europeos están colaborando en la comisión o pueden estar colaborando en la Comisión de Crímenes de Guerra en Arabia Saudí, por lo tanto hay que investigarlo. Ha habido 24.000 bombardeos desde que empezó la guerra en el año 2014-2015, y esos 24.000 bombardeos, una parte importante, casi un 70%, los ha realizado la coalición de Arabia Saudí, y una buena parte de los aviones que forman parte de la coalición de Arabia Saudí y Emiratos Árabes son este Eurofighter. Esteban, ¿cuánta gente ha muerto en Yemen desde que empezó la guerra en 2015? ¿Qué os dicen vuestros datos, los que manejáis en Amnistía? Bueno, es una situación desesperada, digamos, donde cómo está la gente allí, ¿no? Es decir, prácticamente un país de 23 millones de habitantes en que 19 millones necesita ayuda humanitaria para poder subsistir cada día, y estamos hablando, solamente en lo que se llama bombardeos, unas 25.000 personas han muerto desde que empezó la guerra, solamente los bombardeos aéreos. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Gracias. Gracias, Aymar. Un abrazo. Hora 25. Aymar Bretos. Con la guerra de Ucrania como telón de fondo, España se prepara para la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid dentro de un mes y que sigue tensionando las grietas de la coalición de gobierno. Ningún miembro de Podemos estuvo ayer en el aniversario de los 40 años de la OTAN, y hoy ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que son los que han comparecido tras el Consejo de Ministros, han querido confirmar si asistirán o no a esa cumbre de la que España es anfitriona internacional. Si se ha desmarcado Yolanda Díaz de algo que dijo ayer el coportavoz de Podemos, que es Javier Sánchez Serna, sobre unos contratos para la organización de esa cumbre de la OTAN. Podemos no va a asistir porque creemos que hay otras prioridades a esos 37 millones que va a costar y que se han adjudicado a dedo, sin ningún tipo de concurso público. Esos contratos de los que hablaba el portavoz de Podemos los aprobó el Consejo de Ministros, del que forma parte Podemos, el pasado mes, en abril. Fueron contratos adjudicados directamente a una empresa, eso es verdad, por la vía de emergencia, eso es verdad, pero les dio el visto bueno todo el Consejo de Ministros, incluyendo los ministros de Podemos. Y eso es lo que ha recordado hoy la propia Yolanda Díaz para desmarcarse de esa denuncia de los morados. Ha defendido la legalidad de esos contratos. Inma Carretero. Así es, buenas noches. Ha sido muy rotunda la vicepresidenta y se ha querido desmarcar con claridad de las críticas de Podemos. Este contrato fue aprobado en términos de legalidad en un Consejo de Ministros, y el expediente está a disposición, por supuesto, de la sociedad española e, insisto, cumple con todos los requisitos de legalidad. Las diferencias en la coalición por la cumbre de la OTAN han centrado el turno de preguntas tras el Consejo de Ministros. Comparecía hoy también Alberto Garzón. Recordamos que Izquierda Unida hace unos meses convocó una manifestación contra la OTAN tras la invasión de Ucrania, pero hoy el ministro Garzón... Compromiso absoluto e inquebrantable de esta fuerza política de Izquierda Unida es con el acuerdo del gobierno de coalición, y estoy absolutamente cómodo desarrollando este acuerdo de coalición. Así que han querido cerrar filas Alberto Garzón y Yolanda Díaz. Realmente el ministro de Consumo no tiene por qué ser convocado para la cumbre de la OTAN, pero Yolanda Díaz es miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Esa es la razón por la que la invitaron ayer al 40 aniversario del ingreso de España en la Alianza Atlántica. No asistió y hoy le hemos preguntado insistentemente si
acudirá a la cita de final de mes en Madrid. En cuanto conozcamos las agendas de aquí en adelante, se las comunicaremos como hacemos rigurosamente todos los días. En plena ofensiva de Podemos contra la cumbre, Yolanda Díaz no ha querido confirmar su presencia, pero luego en una conversación informal ha subrayado que ella es vicepresidenta del Gobierno y de Ferrol, que es una ciudad militar. Y le han preguntado por todo esto al presidente Sánchez en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo, por todo este ruido interno a cuenta de la cumbre de la OTAN, en concreto por si percibe lealtad por parte de sus socios de gobierno de cara a la organización de esa cumbre. Yo respeto las posturas testimoniales. Algunas de ellas vienen, en fin, de un posicionamiento respecto a la OTAN que viene de lejos. En el 82 pues yo tenía 10 años y ya había partidos políticos que efectivamente pues se manifestaban en contra de la OTAN. Pero bueno, han pasado muchos años, el contexto geopolítico es otro y mi responsabilidad como presidente del gobierno es garantizar la defensa y la seguridad de mi país. Palomera. ¿Por dónde empezamos, Aimar? Por donde tú quieras, siempre. Bueno, yo creo que esto de Unidas Podemos, del espacio Unidas Podemos y de Yolanda Díaz, de cabalgar las contradicciones de estar en el gobierno con su propio ideario político, empieza a ser un poco cansino y bastante negativo para la cohabitación en el seno del gobierno. Perdón. Yo creo que Yolanda Díaz se desmarcó claramente ayer del acto aniversario del ingreso de España en la OTAN. Como bien ha explicado Inma, era la única representante del espacio invitada a ese acto porque es miembro del Consejo de Seguridad Nacional. En principio dijo que no asistía a ese acto por decisión propia, luego alegaron una cita médica, pero lo cierto es que dio plantón al acto, ¿no? Tanto el espacio en su conjunto como Yolanda Díaz, yo creo que están intentando nadar y guardar la ropa. Quizá Unidas Podemos está hablando con más rotundidad. Yolanda Díaz no termina de deshojar la margarita, si sí o si no. Yo no sé qué tiene que hacer mucho más importante la vicepresidenta del gobierno a finales de junio, cuando se celebre la cumbre de la OTAN. No sé qué puede tener más importante en su agenda que una cumbre de estas características, ¿no? Y esto de cabalgar contradicciones, como decía, empieza a ser muy cansino para el periodismo, que todos los días tenemos un psicodrama en el seno del gobierno de coalición y está empezando a desgastar muchísimo a la coalición de gobierno. Por lo tanto, yo creo que debe tener un límite, porque lo que no se puede confundir es la institucionalidad con las ideas políticas o las posiciones políticas que pueda tener cada uno. Uno forma parte de un gobierno, de un país que es miembro de la OTAN desde hace 40 años y, por lo tanto, en la medida que forma parte de ese gobierno, tiene que guardar cierta institucionalidad y cierto decoro, y si le causa muchísima contradicción y mucho malestar tener que asistir o cumplir con sus responsabilidades como gobernantes, lo que tienen que hacer es irse del gobierno. Así de claro lo digo. Yo creo que aquí nos encontramos con problemas en diferentes líneas, en diferentes ámbitos. El más cercano, que es la actitud de Unidas Podemos y de Yolanda Díaz a la hora de no enfrentar del todo los conflictos que se les plantean, a mí es verdad que también me empieza a resultar cansino y creo que a mucha gente, a muchos oyentes, a muchos ciudadanos que lo observan igual. Si tú tienes una postura, tienes que defenderla y si no, tienes que explicarla. Pero esto de poner por delante problemas de agenda y ese tipo de cosas, yo creo que es que nadie se lo cree. Nadie se lo cree y Díaz abusa demasiado de esto. Díaz tiene que tener cuidado y empezar a tomar decisiones de dónde quiere estar y cómo quiere estar. Y en algunas de ellas son bastante difíciles porque detrás de todo este asunto de la OTAN y la izquierda hay un problema de peso ideológico. De peso ideológico que se está manifestando en Podemos, que ya ha adoptado pues una postura mucho más identitaria con respecto a este tema, y ahora explico por qué digo esto, y también del PC, que tiene un congreso ahora en julio, y esto va a ser justo después de la cumbre, y esto va a ser enormemente complicado porque su secretario general es, no recuerdo el cargo, Enrique Santiago, secretario es el secretario de Estado para la Agenda 2030. Efectivamente, entonces Sí. como cuestión institucional va a tener obviamente un conflicto con el Congreso, que va a estar agitado, va a haber, hay pugna dentro, ¿no? Y el tema de la OTAN es imprescindible en lo identitario para el PC, ¿no? ¿Qué hay de peso debajo de todo esto? Es decir, que la izquierda en España no tiene un programa acabado sobre defensa. Este es el problema. Yo lo he dicho aquí, lo dije, de hecho incluso el día que empezó la guerra de Ucrania, en un momento muy poco difícil, contrario a la OTAN.
La OTAN es un paraguas defensivo, efectivamente. Lo que se olvida decir siempre es que ese paraguas lo sujeta Estados Unidos y nosotros somos el paraguas. La OTAN es fundamentalmente una ideología por encima de una organización de defensa. Una ideología que lo que privilegia y beneficia son los intereses estadounidenses a través del suelo y a través de la defensa europea. Ese es el asunto. Y yo soy de los que creo que tiene que haber una postura práctica, ideológica y política que nos haga tener una alternativa a la OTAN. El problema de la izquierda es que cuando dice que OTAN no, cuando estamos dentro de la OTAN hace 40 años, y salirse de la OTAN tiene que explicar cómo. Y esto es el gran problema que existe para los que somos de izquierdas. Elisa. Sí, no, yo muy de acuerdo con Esther que esto al final es un tema institucional, pero bueno, me habéis preguntado muchas veces, siempre es lo mismo. O sea, lo que no puedes estar dentro de un gobierno y el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, que esto quiere decir que las decisiones se adoptan por todos los que están allí y luego salir diciendo que lo que se ha adoptado en el Consejo de Ministros a ti te parece fatal o incluso que es ilegal, ¿no? Esto es una absoluta irresponsabilidad y creo que se percibe así desde fuera. O sea, sí que tengo la sensación de que cada vez que nos preguntáis esto, los oyentes dirán, claro, tienen razón, si no les gusta esto se pueden ir, pero claro, si estás dentro, pues estás, digamos, adoptando, eres parte de los que adoptan la decisión, no se puede eso separar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es cansino, que es un poco infantil, ¿no? Porque es la sensación de quiero demostrar que soy algo diferente, bueno, pero está usted en un gobierno de coalición y toma parte en esas decisiones, no se puede desmarcar de ellos. Y también los temas de agenda a mí también me parecen un poco que suenan a excusas infantiles, es la palabra, porque te da la sensación de que piensas que es que la gente se va, no sé si a creer o se va a sentir más cómoda, cuando lo que claramente estás demostrando es que tienen unas contradicciones que no eres capaz al final de resolver. O estás en un gobierno de coalición o no estás en un gobierno de coalición, porque nadie te obliga, ¿no? Lo que resulta un poco curioso es estar con un pie dentro y un pie fuera y están constantemente con esa tensión. Así que desde ese punto de vista creo que... Además eso está íntimamente relacionado con la noticia que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De la cuestión del espacio de defensa europeo. Al final de lo que estamos hablando es que tú no quieres estar en la OTAN, porque quieres tener una política de defensa soberana europea, necesitas un ejército, necesitas una política de defensa propia. Ahora, si resulta que cuando hablamos de comprar armas, también desde la izquierda nos oponemos a la compra de armas, en vez de tener una política industrial de defensa, una política industrial de defensa integral. Es decir, esas armas, ¿dónde se compran? ¿Quién las fabrica? ¿Y para qué se van a utilizar? Luego, claro, nos quejamos de que las empresas privadas venden armas a países que las utilizan para guerras donde se violan por completo todos los acuerdos humanitarios, como es el caso de Yemen. Es que para influir y transformar la realidad tienes que enfrentarte a ella. No encastillarte en cuestiones que son meramente identitarias, que llevamos, los que somos de izquierdas, hemos ido a 20 manifestaciones de OTAN, no. Al final hay un momento en que cuando te haces adulto tienes que decir, ya, pero entonces, ¿qué es lo que proponemos a continuación? Y ahí, desde mi punto de vista, la única salida es el espacio de defensa europeo, pero evidentemente, cogiendo la realidad por las dos manos. Es decir, en España hemos tenido problemas industriales en la bahía de Cádiz, por ejemplo. Pues bueno, oye, ahora es el momento de fabricar más barcos allí o en el norte, ver exactamente estas armas para qué se van a utilizar, porque luego, claro, mandamos armas a Ucrania y no sabemos exactamente quién las está utilizando, si las están utilizando para qué fines, aparte de para la defensa, si están llegando a los grupos, por ejemplo, ultraderechistas que hay en el país. Palomera. No, que decía Daniel lo de tienes que crecer, ¿no? Tienes que madurar. Es que quizás sea este el problema, ¿no? Que yo creo que la entrada de Unidas Podemos en el gobierno no ha servido para que maduren políticamente, para que no tengan sentido la responsabilidad institucional y no sepan el verdadero sentido o el significado de lo que es gobernar un país, porque efectivamente esta posición que están defendiendo, ya no hablo de la pataleta de denunciar un mes después una presunta compra irregular, una presunta adjudicación irregular, habiendo formado parte de ese Consejo de Ministros. Ya digo, la falta de explicaciones ante su posición respecto a la OTAN. Quiero decir, en el tiempo en el que vivimos, sinceramente, el defender esta posición a mí me parece un poco trasnochado, ¿no? Cuando ya hasta Finlandia y Suecia han pedido el ingreso urgente en la OTAN. No sé si quedan 3 países neutrales y no mucho tiempo, ¿no? Esther, pero en todo caso, si lo defiendes, lo tienes que defender hasta las últimas consecuencias. A mí esta explicación de que es que esto tiene que ver con la celebración del Congreso del PC y que porque el secretario de Estado de la Agenda 2030 sea el máximo responsable del PC y se encuentre incómodo ante la inminencia de su Congreso, en fin, me parece una
explicación un poco exótica para entender lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas en el espacio Unidas Podemos y en la posición de Yolanda Díaz. También me parece que los ciudadanos no son capaces de entender esta posición que, como digo, en Europa es tremendamente minoritaria ya y suena un poco trasnochada. Pero yo de verdad creo que, por un lado, ojo con el Congreso del PC, que como el resultado no sea el esperado, a lo mejor el gobierno de coalición va a sufrir problemas. Lo digo porque no minusvaloremos los movimientos internos en la izquierda, por muy minoritarios que puedan llegar a ser. Y por otro lado, es que estar contra la OTAN no es algo trasnochado. Lo que yo estoy diciendo, creo que de hecho es una cuestión central para entender lo que es la soberanía actual europea. Es que luego nos quejamos de que Europa no tiene capacidad y no se mete en los lugares que quiere y estamos a medio camino entre los intereses de Estados Unidos y el problema ruso. Eso nos pasa porque no tenemos una política de defensa propia y estamos a expensas de la OTAN. De hecho, que Suecia y Finlandia hayan pedido el ingreso en la alianza cuando su postura había sido históricamente de neutralidad, lo que está demostrando es que al final, en un momento determinado, cuando Rusia ha decidido imperialistamente invadir Ucrania, de forma imperialista, mejor dicho, a estos países no les ha quedado más remedio que entrar y romper esa política de neutralidad. Porque es lo único que hay. Es que es lo único que hay, pero el problema es que la OTAN, claro. no somos nosotros. Nosotros estamos dentro de la OTAN, pero quien maneja la OTAN es Estados Unidos. Eso no se nos puede olvidar. Y Estados Unidos tiene unos intereses propios que no siempre coinciden con los europeos. Es que nos tomamos esto a broma. Y creemos que es una cuestión como ideológica de cuatro... No creo que sea broma. Lo que creo es que la realidad ahora mismo es que si tú quieres protección, este es el único sitio que te le puede dar. No, entonces, si quieres seguridad... Si quieres seguridad, ¿dónde vas a ir? Entonces, ¿cómo que dónde vas a ir? Pues creando un espacio de defensa europeo. Pero en este momento, ahora, el 31 de mayo del 2022... Sin duda alguna, pero por eso... Una cumbre por la paz, como dice Unidas Podemos. Pues si todos estamos a favor de las cumbres por la paz. Una política de defensa como la que está empezando a plantear la Comisión. El problema es que si en ese ámbito no se empieza a avanzar dentro del ámbito europeo, al final lo que estamos es siendo una correa de transmisión de Estados Unidos. Es que esto no es sencillo. Es que no se nos puede olvidar que Estados Unidos es un país que todos le contemplamos con una naturalidad asombrosa cuando ha tenido un presidente ultraderechista en la última legislatura. Que quería quitarse en medio la OTAN, que eso también es muy interesante. Efectivamente, claro. por las dinámicas antiglobalizadoras, pero que tiene luego, en fin, una serie de inestabilidades que creo que para la seguridad europea tendríamos que tener el control de nuestra defensa. Venga, hora 25, seguimos. Y vamos a ampliar a esta hora una de las noticias que nos acaba de contar Marina, es una de las noticias de esta noche. ¿Se acuerdan cómo estuvimos en Don Benito y en Villanueva de la Serena cubriendo el referéndum en el que se decidió la fusión de los dos municipios? Bueno, ese referéndum salió por los pelos. Los dos municipios decidieron fusionarse y esta noche hemos conocido los nombres que están sobre la mesa para llamar a esta nueva ciudad, que será la tercera de Extremadura. Ser Vegas Altas. José Luis Capilla, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Cuéntanos. Todavía, por cierto, estamos en el salón de plenos donde se acaba de anunciar con Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana. Han sido los dos nombres propuestos por la Comisión de Trabajo para denominar a la ciudad resultante, recordemos, de la fusión Don Benito y Villanueva de la Serena. Lo ha anunciado el presidente de la comisión, Julio Carmona, quien, a ver si lo podemos escuchar, lo ha explicado así. Los dos topónimos propuestos, Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana, presentan en términos lingüísticos una estructura morfosintáctica idéntica. Ambos son sintagmas nominales conformados por un núcleo, los sustantivos Concordia y Mestas, y el mismo adyacente del Guadiana, sintagma preposicional en función de complemento del nombre, que desde el punto de vista semántico especifica la referencia geográfica, histórica, económica y cultural de sus núcleos. Curraditos los nombres, como vemos, no es un capricho. Sí. Se ha tardado casi 2 meses en darlos a conocer y esta noche ante todos los periodistas han dado estos dos nombres. Uno de ellos va a salir teniendo en cuenta que serán los plenos ahora lo que dictamine cuál de los dos ya en votación por mayoría salen, y a partir de ahora hay que ratificar estas dos propuestas. Mientras se daba a conocer, por cierto, las propuestas en el salón de plenos, ya en el exterior de este salón, un grupo de personas han vuelto a manifestar en contra de la fusión. La fusión está decidida ya, ¿no, Capilla? O sea, esto ya no tiene vuelta atrás. No, es una de las preguntas que le hemos hecho a los dos alcaldes, el de Villanueva de la Serena y Don Benito. Ya no hay vuelta atrás.
la propuesta más coherente, decían los ciudadanos de don Benito, era don Benito Villanueva, como así se le conoce. Al final era una de las premisas importantes que no tuvieran vinculación ni don Benito ni Villanueva, ni ninguna coletilla de La Serena ni nada con el nuevo nombre. Por tanto, Concordia del Guadiana, que suena casi, dicen, mejor que Mestas del Guadiana. ¿Y por qué Mestas y Concordias? Mestas, antiguamente sí, bueno, hemos escuchado casi 20 minutos de disertación de lo que significan las mestas antiguamente, cuando se protegía al ganado. Y es verdad, las mestas era un denominador común, sobre todo en parte de La Serena y en muchos puntos de Extremadura. Y el Guadiana porque une a estas dos poblaciones. Y Concordia quizás porque es lo que ahora se busca ya a partir de este momento. Capilla, gracias, buenas noches. Un abrazo, adiós. Nos vas contando, a ver qué tal qué tal evoluciona el debate acerca del topónimo Concordia del Guadiana, Mestas del Guadiana. Vámonos a Cádiz. Hay una polémica tremenda a esta hora de la noche en torno a las chirigotas del carnaval. Mañana se celebra el último pase de la fase semifinal del concurso oficial de agrupaciones. Ahí deberían actuar un grupo de presos de la cárcel del puerto de Santa María como parte de un programa de reinserción, pero finalmente parece que no lo van a hacer. Instituciones penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, ha suspendido a última hora la actuación de estos presos después de que se haya conocido que uno de los integrantes de la chirigota era un hombre condenado por abusar sexualmente de niños. 30 años de cárcel está cumpliendo por delitos de pederastia que cometió precisamente aprovechando su trabajo con niños dentro del mundo del carnaval. Pedro Espinosa, Radio Cádiz, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Pedro, lo primero, explícanos la polémica. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Porque es una polémica que allí en Cádiz es enorme. Sí, es enorme porque además estamos en pleno concurso de carnaval. A esta hora, por ejemplo, están actuando agrupaciones en el Falla. Vamos a empezar, si te parece, por el principio. Puerto 3, como todo centro penitenciario de España, busca la reinserción de los internos y cuenta con programas de reinserción. En Puerto 3, un grupo de internos había formado una chirigota hace unos meses y tal era su avance y lo positivo de esta iniciativa que la dirección del centro decidió dar a conocer esta iniciativa, esta chirigota de internos al Ayuntamiento de Cádiz, y fue idea del Ayuntamiento que esta chirigota pudiera participar como invitada al comienzo de las semifinales de mañana, como una agrupación excepcional, invitada al comienzo de esta sesión. Y fue el propio gobierno municipal el que se encargó esta mañana de divulgar esta actuación que iba a haber mañana. La concejala de fiestas dijo que era una medida en pro de la inserción que su partido, Adelante Cádiz, siempre ha creído en ella. La iniciativa fue inicialmente bien acogida en Cádiz, eso sí. Imagínate, en pleno carnaval, pues como es lógico, con guasa, con ironía, recordando tipos de presidiarios del carnaval o series de televisión como Prison Break o La Casa de Papel, todo en clave de humor, hasta que a media tarde se desveló que uno de los participantes de esta agrupación era un condenado por abusar sexualmente de menores. Además, no cualquiera, un viejo conocido del carnaval, porque sacó agrupaciones infantiles, de ahí el enorme dolor que esta actuación iba a provocar en sus víctimas. La polémica llevó al cuarteto juvenil, que va a actuar también mañana de manera excepcional, a decidir no salir, y madres de la cantera del carnaval iban a organizar una concentración mañana delante del teatro para evitar que los internos pudieran cantar. La polémica ya era tal que instituciones penitenciarias no ha tenido más remedio que a las pocas horas anunciar la suspensión de esta actuación. Para los no iniciados en este mundo, Pedro, ¿esto cómo funciona? ¿Quién elige a los presos que participan en estas agrupaciones? Bueno, esto era una medida completamente excepcional. Era la primera vez que una agrupación formada dentro de la cárcel iba a participar en el Falla. Era una medida que se había anunciado como una defensa precisamente de esta, pues de esta reinserción de los internos. Sus nombres nunca deberían haberse conocido, tampoco los delitos por los que estaban cumpliendo condena, siguiendo la idea de que su anonimato iba a garantizar también su reinserción. De hecho, iban a salir disfrazados de forma que nadie les podría haber reconocido en un concurso con público en el Falla y televisado. La filtración de los nombres es lo que ha desbaratado toda esta iniciativa que partía de esa buena intención. De hecho, nosotros hemos hablado con trabajadores sociales que habían estado esta misma mañana con los internos asegurando que la chirigota se había preparado con mucha ilusión para hacer un buen papel. Desvelar la identidad de los participantes no solo ha supuesto acabar con la actuación, sino también con todo el trabajo que se había hecho en pro de la reinserción de los internos. El Ayuntamiento ha dicho que no sabía quién iba a actuar, ha defendido este programa e instituciones penitenciarias ha abierto una investigación para saber cómo se han filtrado estos datos. ¿Eso no se sabe, Pedro? ¿Quién ha filtrado esto?
Bueno, de momento no se sabe oficialmente, aunque sí hay sospechas de que ha podido ser alguna asociación que defiende los derechos de los funcionarios de prisiones. Lo que sí se ha conocido es la difusión de este nombre, y esto es lo que ha provocado esta pues enorme polémica entre todos los asistentes y participantes de las agrupaciones que habían decidido pues de alguna manera boicotear la actuación de los internos, de forma que toda la iniciativa en positivo se había convertido en algo hostil para Puerto 3, de forma que la propia Dirección e Instituciones Penitenciarias decidió suspenderlo. Es una medida que, como decíamos, Imar, ha generado toda esta polémica y de la que se va a seguir seguro aquí hablando y cantando en Cádiz. Pedro Espinosa, un abrazo, compañero. Hasta luego. Bueno, allí en Andalucía, esta semana, la madrugada del jueves al viernes, empieza la campaña electoral. Todavía en precampaña, hoy Isabel Díaz Ayuso ha estado allí en la provincia de Cádiz, en Algeciras, en Jerez de la Frontera. Los de hoy son sus únicos actos, la única visita que va a hacer Ayuso a Andalucía en estas elecciones, frente al papel absolutamente protagonista que jugó en la campaña de Castilla y León. Juanma Moreno la relega a este papel muy secundario, que es equivalente al que va a tener cualquier otro presidente autonómico, que va a ser aparecer una vez y gracias. Una única visita y en precampaña, ni siquiera en campaña. La provincia de Cádiz, donde, por cierto, Vox ganó al PP en las últimas generales. Y todo esto, obviamente, si no hay cambios. Que las campañas, de repente salen unas encuestas que dicen aquí hay que meter chicha y se cambia el modelo de campaña. Pero de momento esta es la imagen. Isabel Díaz Ayuso pasando hoy y no más por la campaña andaluza del PP de Moreno. ¿Cómo interpretar esto, Palomera? Bueno, yo, como tú bien dices, a medida que avance la campaña electoral, las estrategias o las agendas pueden modificarse, como ocurrió en Castilla y León, donde el Partido Popular arrancó la campaña con unas encuestas que le daban prácticamente la mayoría absoluta, y luego vio cómo crecía la expectativa y la intención de voto de de Vox, y tuvo que formar gobierno con ellos. Efectivamente, Ayuso no es una voz cómoda ni un personaje cómodo para la campaña diseñada por Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿no? Yo creo que él se entiende bastante mejor con el actual líder del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo, aunque van a hacer dos caravanas independientes, coincidirán en algunos actos, pero es verdad que el discurso de Ayuso en Andalucía no es de los más aplaudidos. Por lo tanto, es bastante comprensible que la quieran apartar de lo que son los actos centrales de la campaña. Esto respecto al Partido Popular y respecto a Vox, yo creo que la única incógnita que nos falta por despejar en esta campaña electoral y a tenor del resultado que conozcamos el domingo 19 por la noche es si Vox va a entrar o no en el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Por eso decía que una cosa son la realidad demoscópica con la que empiezan trabajando los partidos al principio de la campaña, y luego cómo va evolucionando la intención de voto, porque a tenor de las últimas experiencias al Partido Popular no es que la realidad demoscópica le haya coincidido luego con la realidad electoral, y por lo tanto ha tenido que cambiar no solamente las estrategias, sino sus objetivos de gobierno. Y insisto, la única incógnita por despejar en esta campaña es si Vox va a entrar en ese gobierno o no. Ahora, como estrategia electoral, que Juanma Moreno Bonilla arranque la campaña electoral diciendo que o tiene mayoría absoluta o está dispuesto a repetir las elecciones, yo no sé si es muy buena estrategia electoral. En fin, no lo sé, ellos sabrán, pero a mí a priori no me parece una buena estrategia. Elisa. Sí, yo lo que veo es que, primero, que hay una diferencia, me parece importante, con Castilla y León, que es la forma de convocar, ¿no? En Castilla y León se convocó de aquella manera y aquello yo creo que no se entendió y pasó factura. Y yo creo que aquí la estrategia es más bien dar un perfil lo más moderado posible, y yo creo que el aviso de si no puedo gobernar solo, no gobierno, va en esa dirección, ¿no? De decir, bueno, es un poco yo puedo gobernar o intento gobernar solo, y doy ese mensaje buscando ese electorado más moderado. Y lo que habéis dicho de Díaz Ayuso, claramente, ¿no? Supongo que es ir a aquellos sitios donde Vox puede tener más tirón e intentar neutralizarlo. Pero yo creo que, más allá de lo que decís, totalmente cierto, la campaña, a ver por dónde
donde sale que la estrategia claramente es ir a una búsqueda de un voto más moderado, y entiendo que ese es el mensaje, no decir, oye, que yo a Vox no los quiero, por tanto, no tener esa preocupación. Y yo creo que también evitar también, digamos, el que el votante de izquierdas pueda decir tenemos que salir todos a la calle porque va a gobernar Vox. Yo creo que esa es más o menos la estrategia. Dicho eso, todo puede pasar, claro, en una campaña electoral. No, llama mucho la atención porque poniéndose de cara a las encuestas, poniéndose tan de cara para Bonilla, que lo primero que haga sea prácticamente ya empezar a poner la venda antes de la herida, en el fondo demuestra una debilidad. Una debilidad que es que aunque electoralmente la ola le está favoreciendo, sabe que es muy posible que su gobierno vaya a estar condicionado por Vox, porque gobernar con Vox no es simplemente adaptarte a un partido que tenga unas posiciones parecidas a las tuyas, pero en algunos aspectos no. Estamos hablando de que te va a condicionar por completo, no solamente tu acción de gobierno, sino la imagen que has construido. Porque Moreno Bonilla Andalucía tiene una imagen de centralidad, de tranquilidad, de moderación, aunque sus políticas luego no vayan tanto en esta línea, ¿no? Sino que sean, bueno, pues diáfanamente de derechas. Pero sí se ha construido un poco esta imagen de yerno, ¿no? De yerno simpático y amable que el domingo se le invita a un vermú y ensaladilla. Y de repente juntarse con Macarena Olona, que ha llegado allí, que parece el tornado pues en fin, esto empieza a crear una serie de inquietudes, ¿no? Claro, al final lo que ocurre es que las campañas, y fíjate que de hecho con Ayuso es algo muy parecido a lo mismo de Vox. Porque es que Ayuso y Vox al final forman parte de este mismo. Bueno, es que Ayuso y Vox son lo mismo, ¿no? Claro, entonces Moreno Bonilla, claro, por eso de repente al elemento parece que en algunos círculos del PP es la insustituible Isabel Ayuso, allí Bonilla se cuida mucho de que vaya, ¿no? Al final vemos cómo lo que algunas veces comentamos por aquí de las similitudes en el terreno de lo real, el propio PP se da cuenta de que es así. Elisa. Sí, bueno, es que depende al electorado al que vayas. Entonces yo creo que claramente en este caso la estrategia de Moreno Bonilla es ir a ese electorado, digamos, más de centro, no asustar a la izquierda y decir yo no quiero que me pase nada parecido a lo que le pasa en Castilla y León, que tienes un vicepresidente que te sale y te dice unas cosas que te quedas muerto, por muy de derechas que sea, es que dice unas cosas que son increíbles, ¿no? Entonces, claro, entiendo que vaya a decir a mí no me va a pasar nada parecido, y si me pasa o si me quedase con ese problema, convocaría nuevamente. Y no es lo mismo, de todas formas, condicionar desde fuera que tener a Macarena Olona de vicepresidenta de tu gobierno. Totalmente. Sí. Palomera. Bueno, yo creo que Vox ha dejado bastante claro, ha sido muy rotundo al respecto. Si el Partido Popular no obtiene mayoría absoluta y necesita los votos de Vox, estos votos serán a cambio de entrar en el gobierno. La estrategia de quedarse fuera de los gobiernos, Vox esa pantalla ya la ha saltado. La saltó en Castilla y León, y en Andalucía va directamente a hacer lo mismo. Y yo, a pesar de este mensaje inicial de campaña de Juan Manuel Moreno Bonilla, de decir que estoy dispuesto a repetir las elecciones hasta que me den mayoría absoluta, lo cual a mí me parece un poquito exótico en un arranque de campaña, tengo la seguridad de que el Partido Popular no tendrá ninguna duda en gobernar con Vox, y a partir de ahí empezaría una campaña político-mediática de normalización de Vox en las instituciones, en los gobiernos autonómicos. Y desde mi punto de vista eso lastraría muchísimo las posibilidades o el camino que ha emprendido Alberto Núñez Feijóo para llegar a la Moncloa. No, lo cual fíjate que es prácticamente una paradoja histórica, porque Moreno Bonilla es lo último que queda con poder del ámbito de Soraya Sáenz de Santamaría. Entonces, el hecho de que al final vaya a acabar gobernando con Vox, y las elecciones confirman las encuestas, es la rendición del Partido Popular, digamos, centrado en una línea liberal, conservadora, a lo que es este destropopulismo y la ultraderecha que está permeando el ambiente de ese sector de la política española, ¿no? Hay un problema muy serio, porque esto al final no es solamente una cuestión de campañas o de declaraciones, es al final qué es lo que se va a legislar. Y es sobre todo la necesidad que tiene Vox, que es, fíjate, comparándolo con la década anterior, donde
Podemos en el 2015 organizó pues una serie de marcas blancas para llegar a los ayuntamientos y comunidades sin necesidad de tener que enfrentarse a las posibles decisiones negativas antes de las elecciones generales, si lo recordáis. Vox está yendo justo por el camino contrario. Son ellos los que se presentan. Cuando llegan al gobierno siguen haciendo declaraciones duras, precisamente para mantener férreamente a su electorado atado a esa sensación de que este partido es el partido de los outsiders, ¿no? Dejadme que os cuente una cosa más. El Tribunal Supremo ha prohibido a un youtuber utilizar YouTube durante 5 años. Esta historia viene desde 2017. Este chaval, que tenía 19 años, tenía 1 millón de seguidores y decidió que era buena idea hacer esto. ¿Tiene un poco de hambre? Sí. También le doy esto. Muchas gracias. De nada, ¿eh? La parte del Oreo con pasta dental, a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Cogió, fue a donde un mendigo y le dio una supuesta galleta Oreo, saben que son negras y con una pasta blanca, una crema blanca ahí en medio. Cogió, quitó la crema y puso pasta de dientes, y para mofarse del mendigo y para hacer show en su canal, le dio eso al sin techo. Y le decía, le ayudará a limpiarle los dientes. Esto es lo que decía este youtuber que se llama Reset. Tenía 19 años, ahora tiene 24, y el Supremo acaba de confirmar la sentencia por la que se le condena a 15 meses de cárcel, que no tendría que entrar en la cárcel. Pero lo más llamativo es esta prohibición de usar YouTube durante 5 años. Elisa, la jurista de la mesa, ¿qué te parece esta pena? La jurista de la mesa, no he visto la sentencia, me acabo de enterar ahora. Pues es muy interesante, porque claro, estoy seguro de que le duele mucho más la prohibición de YouTube que los 15 meses de cárcel que no va a entrar. Y ya te digo que no he leído la sentencia, entonces no me atrevo a decir cómo es técnicamente, pero sí me parece que realmente en estos casos introducir esta especie de inhabilitación, entre comillas, ¿no?, para usar redes sociales o YouTube, pues tiene mucho sentido, porque realmente ese es el fin que tú estabas utilizando, o el medio que estabas utilizando, mejor dicho, pues para burlarte de gente vulnerable, o en fin, para cometer cualquier tipo de, no sé cómo decirlo, de delito, porque supongo que si tiene una condena es que es un delito, ¿no? Así que sí me parece... Es un delito contra la integridad moral, ¿no? Claro, la ratificación de la sentencia. Claro, no la he leído, por eso te digo. Yo recuerdo perfectamente aquel vídeo, Sí. Recuerdo perfectamente aquel vídeo. A mí me parece que la sentencia es muy ajustada. Creo que ratifica una condena de 15 meses de cárcel por un delito contra la integridad moral, porque fue un acto claramente vejatorio, ¿no? Y sobre todo ponerlo a disposición de todo el mundo, ¿no? Porque es que ese es el tema, ¿no? Que estás haciendo que millones o miles de personas vean eso, ¿no? Todo bien, pero a la herramienta también, ¿eh? Porque no se nos olvide que al final, si esto ocurriera en una emisora de radio, en una televisión, la propia empresa tendría problemas, pero al final siempre las empresas digitales se libran, como si ellos simplemente fueran los que ponen el asunto y nos hacen responsables de lo que ahí aparece. Bueno, hoy se han entregado en Valencia los premios Ortega y Gasset, que cada año concede el diario El País y que cada año premian al mejor periodismo. Esta edición 39 de los Ortega y Gasset ha reconocido sobre todo la importancia del trabajo en equipo. De hecho, la directora del País, Pepa Bueno, que estaba allí liderando esta entrega, ha reivindicado las redacciones como las incubadoras de donde sale el buen periodismo frente a los nombres propios. Entre los premiados, 2 personas que no han podido ir a recoger su galardón: David Beriain, Roberto Fraile, los periodistas asesinados hace un año cuando trabajaban en Burkina Faso. Lidia Ramón. Se trata de una edición marcada por la denuncia de los peligros a los que se enfrentan los periodistas cada día al desarrollar su trabajo. El premio a la mejor fotografía ha sido para la mexicana Sashenka Gutiérrez, de la agencia EFE, por su forma de mostrar cómo las mujeres luchan contra el cáncer de mama. Lo hizo a través de Sandra Monroy, una paciente que se sometió a una mastectomía bilateral. A ellas les dedica su premio y también a sus compañeras de profesión en México. Las mujeres periodistas y fotógrafas queremos vivir para seguir defendiendo la libertad de expresión, para impedir y denunciar las miles de injusticias que suceden por la corrupción y violaciones a los derechos humanos. Pedimos que nuestro país deje de ser uno de los más violentos para el ejercicio del periodismo, que se investiguen los asesinatos de todos y todas y que se termine con la impunidad. En lo que va de año, 15 periodistas han muerto en ese país. Rosaura Romero, viuda de David Beriain, también ha querido sumarse a esa denuncia después de que su marido y Roberto Fraile fueran asesinados cuando trabajaban en Burkina Faso. Ambos han recibido a título póstumo el galardón a mejor trayectoria por sacar a la luz con sus documentales Conflictos Olvidados. Su muerte ha sido una pérdida irreparable para nosotros, pero también para el periodismo más inquieto, el que va al lugar de los hechos, se mancha las botas de barro e intenta entender de cerca lo compleja que puede ser la realidad. Solo esperamos que su pasión y su saber hacer consigan inspirar nuevas generaciones
que existan relevos, no solo de David y de Roberto, sino de todos aquellos otros grandes periodistas que han entregado su vida por esta profesión. La mejor cobertura multimedia ha sido para El reto de la masacre, Memoria, Verdad, Justicia y no repetición, un exhaustivo trabajo sobre la represión desatada en Nicaragua contra los críticos del régimen de Daniel Ortega, publicado en el medio digital nicaragüense Divergentes. Wilfredo Miranda y Carlos Herrera han recibido el premio en nombre de todos sus compañeros y han resaltado los peligros a los que se enfrentan los periodistas en su país. Solo pudimos asistir Wilfredo y yo porque el simple hecho de tomar un vuelo de avión para poder asistir a una ceremonia como esta implica poner en riesgo a un periodista que quiera salir de Nicaragua. Esperamos que esta oportunidad sirva para visibilizar la grave situación de violaciones de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde 2018. Por último, el periódico El País ha recibido el premio a la mejor historia o investigación periodística por su investigación sobre la pederastia en la Iglesia Católica Española. Íñigo Domínguez, uno de los miembros del equipo, ha asegurado que trabajar en esta investigación ha sido un descenso a los infiernos y que quienes han trabajado en este proyecto nunca volverán a ser los mismos. Lo hemos hecho por ellos, porque han acudido al periódico como su última esperanza ante la injusticia y la impunidad, y no les podíamos fallar. Y sentir esto, que no les podíamos fallar, ha sido una responsabilidad enorme, devastadora a veces, demasiado grande para nosotros, lo hemos sentido, porque era una carga que nos hacía hacer nuestro trabajo y nos exigía hacer bien nuestro trabajo. El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro también ha recogido en Valencia el premio a la trayectoria profesional que recibió el año pasado y que no se le pudo entregar por la pandemia. Además, la periodista Pepa Bueno, la directora del País, el periódico que fundó estos premios en 1984, ha ensalzado durante la gala la importancia de que el periodismo sea veraz e independiente. Da igual el medio y el formato. Si es periodismo, habrá sido sometido a un protocolo exigente y caro económicamente que ayude a los ciudadanos a ser más lúcidos, más críticos, más conscientes, pero no más odiadores. El buen periodismo, el que nos enfrenta a la complejidad y a las contradicciones de la vida, de los discursos y de la política, es el mejor antídoto contra la polarización. Estos galardones buscan distinguir los mejores trabajos periodísticos, escritos o gráficos, publicados en español en medios de comunicación de todo el mundo. Enhorabuena a los compañeros ganadores de los premios Ortega y Gasset. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Suben los precios, bajan los salarios. Hay un cambio muy significativo en la evolución de los precios. La escalada ya no depende solo de la energía o de los alimentos, sino que afecta a todos los componentes de la cesta de la compra. La inflación llamada subyacente, que es la estructural, la que persiste en el tiempo, ha sufrido el mayor aumento del último cuarto de siglo. Y ello ha ocurrido mientras los salarios apenas crecen, es decir, pierden poder adquisitivo a chorros. A las nóminas no se les aplica ni la inflación general ni la inflación subyacente. Obsesionados con los riesgos de que los incrementos salariales diesen lugar a la inflación de segunda ronda, muchos expertos se han distraído con la transmisión por parte de las empresas del resto de los costes, incluidos los beneficios, al precio final. Se han roto todos los diques de contención. Habrá que estar atento a los argumentos que a partir de ahora pondrán encima de la mesa las patronales para optar a un pacto de rentas que equilibre los sacrificios que todos habremos de hacer en momentos tan complicados, so pena de tener una salida tan injusta y catastrófica a esta crisis como a la gran recesión. Punto y 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.